Entonces, buen día. En este caso tenemos lo que es la correlación, que busca determinar lo que es esto, si dos variables son cuantitativamente relacionadas linealmente, en qué medida los cambios de una variable pueden explicarse por los cambios que pueden ocurrir en la otra. En esta correlación, parte de los observadores en las variables x e y se valora si los puntos tienen una tendencia lineal y cuál es su orientación. Esto se mide con el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿cuál sería nuestra pregunta? Si existe o cuál es la relación entre la variable 1 y la variable 2. No implica causalidad, sino más bien de solo asociación. En este caso también tenemos lo que es la gráfica de dispersión. Se observa la tendencia si es negativa o positiva, dependiendo de la variable, a qué dirección apuntan. En este caso tenemos la relación positiva, que apunta hacia arriba, la relación negativa hacia abajo y la de que no hay relación lineal, donde la línea está en el centro. Muy bien. Para la interpretación del coeficiente de correlación de R de Pearson, en este caso mide la fuerza y la dirección de relación entre las dos variables cuantitativas en una escala que varía entre el -1 al +1. Cuando más se aleja del cero, el valor del coeficiente muestra una relación más fuerte. El signo de R nos indica si la relación es positiva o negativa. Como indica aquí, tenemos muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Esto varía según su signo. En este caso sería negativa si es menor que el cero, y si es mayor que el cero entonces es positiva. Es lo único que varía. Muy bien, entonces tenemos la prueba de correlación. En una primera instancia la formulación de nuestras hipótesis, en este caso el HO, que no existe correlación entre la variable 1 e 2, en este caso x e y, y en H1 es si existe correlación entre la variable x e y. Nuestro nivel de significancia en estos casos va a ser de 0.05. El estadístico de prueba va a ser de correlación de Pearson. Nuestro p-valor lo vamos a hallar en este caso por SPS, y nuestra decisión va a ser en base al p-valor. Si este es mayor, si este es menor o igual a 0.05, se va a rechazar lo que es la hipótesis O, y por tanto vamos a hacer nuestra conclusión con la hipótesis, en este caso, no rechazada. Muy bien. Como primer ejemplo, tenemos lo que es en el estudio, tiene como objetivo determinar la relación entre el número de respiraciones por minuto y el nivel de saturación de oxígeno en pacientes con COVID-19. Muy bien, en este caso los datos corresponden a las mediciones que se hicieron antes de recibir la asistencia médica en el Hospital 2 de Mayo en el año 2020. ¿Qué nos piden? Probar si existe una correlación entre las variables, y nuestra significancia en este caso nos dan que es 0.5. Muy bien, nos dan el ID, que son los 11 pacientes, nos dan el nivel de saturación de oxígeno y las respiraciones por minuto. Muy bien, en una primera instancia vamos a identificar nuestras variables. En este caso es la saturación de oxígeno y el segundo es las respiraciones por minuto. Muy bien. Lo que primero que tenemos que hacer es nuestra prueba de normalidad. Primero es formular nuestra hipótesis en base a las variables. En este caso el HO es si la distribución de las variables, en este caso de saturación de oxígeno y respiraciones por minuto, no es diferente a una distribución normal. En este caso, si es una distribución normal, también puede ser. Tiene una distribución, en este caso no normal. Y la H1, la alternativa, es si la distribución de las variables de saturación de oxígeno y respiraciones por minuto es diferente de una distribución normal. Entonces, en otro caso sería no tiene una distribución normal. Muy bien. Entonces, una vez obtenido nuestras hipótesis, el nivel de significancia que nos dan aquí, que es 0.05, vamos a usar nuestro estadístico de prueba, en este caso Shapiro-Wilk,
eh, porque son menores que 50 datos. Entonces vamos a abrir primero vamos a copiar nuestros datos, copiamos, luego abrimos nuestro SPES. Muy bien, lo pegamos nuestros datos. En este caso no necesitamos filtros. Muy bien, tenemos lo que es vamos a cambiarle los nombres. En una primera instancia es el ID. En una segunda instancia es nivel de saturación de oxígeno. Es saturación bajo oxígeno. Y otra vez respiraciones por respiraciones minuto. Muy bien. Entonces, para hacer en este caso nos pide la prueba de normalidad. Vamos a analizar estadísticos descriptivos y vamos a explorar. Muy bien, colocamos nuestra saturación O. Cadena está en modo texto, disculpen. Entonces esto lo vamos a pasar a numérico. De igual manera, este de aquí, numérico. Y también numérico. Nominal, todo nominal. Muy bien. Entonces nuevamente vamos a estadísticos, explorar. Pasamos aquí a lista de dependientes. Colocamos en gráficos aquí. Y gráficos de normalidad con pruebas. Continuamos y damos a aceptar. Entonces nos va a generar este cuadro. Lo que queremos es este cuadro. Lo copiamos, regresamos a nuestro Excel y lo pegamos. Muy bien, es los mismos datos que tenemos aquí. Como pueden comprobar, no me deja copiar. En fin, muy bien, son los mismos datos, no solo lo puse para una explicación corta. Muy bien, entonces, ¿qué nosotros vamos a querer de esta prueba de normalidad? Vamos a querer el SIG, en este caso de ambos. Muy bien, una vez visualizado en lo que deseamos, esto es nuestro p-valor. En este caso vamos a interpretar los resultados. En este caso nuestro p-valor, el primero es 0,152 y el segundo es 0,759. Estas variables, para las variables de saturación de oxígeno y respiraciones por minuto, en este caso son mayores que 0,05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Con una confianza del 95%, se obtuvo que un p-valor de 0.152 y un p-valor de 759 son mayores a 0.05. Por ende, se concluye que los datos de la variable de saturación de oxígeno y respiraciones por minuto tienen una distribución normal. Por consiguiente, se utilizará la prueba paramétrica de correlación de Pearson. Muy bien, entonces en la prueba de correlación tenemos que formular nuestras hipótesis. En la hipótesis nula es que no existe correlación entre el nivel de saturación de oxígeno y el número de respiraciones por minuto. Y en la hipótesis alternativa es que sí existe correlación entre estas dos variables. Muy bien, nuestro nivel de significancia es 0.05 y nuestra prueba estadística es de correlación de Pearson. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para obtener esa prueba? Muy bien, regresamos a nuestro SPESS. Vamos a lo que es analizar. Vamos a lo que es correlacionar bivariadas. Lo que vamos a hacer es colocar lo que es saturación y respiraciones. Entonces, una vez colocado aquí, vamos aquí, todo lo dejamos tal como está.
Damos a aceptar. Muy bien. Entonces, los datos que... Bueno, aquí están, disculpen, perdí un momento. Entonces, esto es lo que vamos a necesitar. Lo copiamos por relaciones y regresamos a nuestro Excel. Y lo copiamos y lo pegamos. Entonces, es lo mismo, no se vayan a preocupar. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos de esta tabla? Lo que vamos a querer es el nivel de significancia, en la significancia, perdón, y la correlación de Pearson. En este caso es esto, vamos a necesitar. Y la significancia, que es 0.00, hay varios ceros de por medio. Solo nos interesa 3 decimales. Muy bien. Entonces, pasamos a lo que es la interpretación de resultados. Entonces nuestro p-valor es 0.000. Entonces quiere decir que es menor que el nivel de significancia. Por ende se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis 1. Entonces, como conclusión, según los resultados de la prueba de correlación de Pearson con un p-valor de 0,000, se concluye que sí existe correlación significativa entre el nivel de saturación del oxígeno y el número de respiraciones por minuto, además que es una correlación negativa muy alta, según la correlación de Pearson. Entonces lo único que lo que se va a agregar es esta parte para lo que es la conclusión. Muy bien, entonces pasamos a lo que es correlación de Rho, de Spearman. En este caso, esta es una prueba estadística no paramétrica que busca examinar la dirección y magnitud de la asociación de variables aleatorias cuantitativas sin distribución normal y variables cualitativas con medición ordinal. Los valores de correlación están entre -1, 0 hasta +1. Muy bien, entonces para la prueba de correlación de Riemann tenemos que hacer también nuestra formulación de la hipótesis. En este caso, la hipótesis nula es no existe correlación entre las variables, y la hipótesis 1 o alternativa es que sí existe correlación entre las variables. El nivel de significancia es igual, en este caso 0,05. El estadístico de prueba es el correlación de Rho-Spearman. El p-valor lo vamos a obtener con el SPSS, en este caso. La decisión es dependiendo de nuestro p-valor, si es menor o igual que 0,05, se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa o alterna, y en la conclusión es con la hipótesis no rechazada. Muy bien, entonces continuemos. En este ejemplo nos dan que un analista está interesado en conocer la influencia de China, del clima organizacional en el estrés de las enfermeras de una clínica. En este caso, para saberlo, administró dos escalas, uno que mide el clima organizacional y otro que mide el estrés a un grupo de 10 enfermeras. El analista se plantea que ambas variables están relacionadas. Muy bien, entonces nos dan lo que es el clima laboral y el estrés de estas 10 enfermeras. Entonces vamos a identificar nuestras variables, que es clima laboral y estrés. Muy bien, entonces hacemos nuestra formulación de hipótesis. En la hipótesis nula, que la distribución de las variables clima laboral y estrés no es diferente de una distribución normal. Y en la hipótesis alterna es la distribución de las variables clima laboral y estrés es diferente de una distribución normal. El nivel de significancia es 0.05 y nuestro estadístico de prueba va a ser Shapiro-Wilk. En este caso vamos a copiar nuestros datos, vamos al Megastat
Cerramos esto para que no nos confundamos. Entonces vamos a borrar aquí, borramos y esto dejamos en 0 y lo eliminamos. Bueno, entonces vamos a pegar nuestros datos. El primer dato es clima laboral y el otro es estrés. Clima laboral. El segundo es estrés o nivel de estrés. Muy bien, ya lo borré. Entonces, una vez aquí, igualmente como hicimos el ejemplo anterior, explorar ambos juntos, clima laboral y estrés, gráficos que esté marcado de normalidad con pruebas, gráficos, y le damos a aceptar. Muy bien, regresamos a nuestro Excel y nos va a brindar lo que es la prueba de normalidad. Lo copiamos y lo pegamos. Entonces, como nuestro estadístico de prueba estadística es el Shapiro-Wilk, vamos a utilizar lo que es el SIG, en este caso de Shapiro. Muy bien, entonces identificamos nuestros p-valores. Entonces, en nuestro p-valor, el primero es menor que 0.05, entonces se va a rechazar la hipótesis nula, pero en el siguiente p-valor es mayor que el nivel de significancia, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Por ende, como conclusión, vamos a tener que con un nivel de confianza del 95% se obtuvo un p-valor de 0,032 y un p-valor de 0,758, que se concluye que los datos de la variable clima laboral y estrés no tienen una distribución normal. Por consiguiente, se utilizará la prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman. En este caso, para esta prueba de correlación, tenemos que también formular nuestras hipótesis. La hipótesis nula es no existe correlación entre las variables, y la hipótesis alterna es que sí existen correlación entre las variables clima laboral y estrés. Muy bien, tenemos el nivel de significancia, y para traer este cuadro lo que vamos a hacer es lo siguiente. Regresamos al Excel. Entonces, regresamos al Excel. Vamos a analizar correlacionar bivariadas. Entonces, nuevamente vamos aquí. Vamos a marcar Spearman en este caso y le damos a ambas variables. Primero va clima laboral y después va estrés. Le damos a aceptar. Muy bien, entonces lo que va a realizar es que nos va a botar este cuadro, pruebas no paramétricas. Entonces regresamos a nuestro Excel, lo copiamos y lo pegamos. Muy bien, entonces en esta prueba estadística, que es el error de Spearman, tenemos el coeficiente de correlación y el significancia SIG. En este caso nuestro p-valor es 0.050 y esto viene a ser nuestro r al cuadrado. Entonces, ese es nuestro r. Muy bien, entonces como consiguiente nuestro p-valor es menor que el nivel de significancia. No, perdón, es igual, o sea, nuestro p-valor es igual al nivel de significancia, que es 0.5, que es igual a 0 al nivel de significancia, que es 0.05.
Por ende, se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna. Entonces, como conclusión, tenemos que según los resultados de la prueba de correlación de Rode-Spearman, con un p-valor igual a 0.05, se concluye que existe correlación significativa entre el clima laboral y estrés, además de una correlación negativa moderada una correlación negativa moderada según el coeficiente de correlación. En este caso es negativa, por ende es menos 0,602. Muy bien, entonces pasamos a chi cuadrado. En este caso, este estadístico de prueba determina la asociación y o dependencia entre dos variables cualitativas que consiste en comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas en una tabla de contingencia. En este caso, la distribución de datos es asimétrica positiva y permite realizar las pruebas de dependencia y de homogeneidad de grupos. Muy bien, entonces para la formulación de hipótesis y estadísticas del chi cuadrado, en este caso es la variable 1 es independiente a la variable 2, que en este caso no existe relación, y la hipótesis alterna es que la variable 1 es dependiente de la variable 2, entonces que existe relación entre ellas. El nivel de significancia en este caso igual va a ser 0.05. El estadístico de prueba va a ser el chi cuadrado de independencia. Nuestro p-valor lo vamos a obtener con el SPSS. La decisión va a variar si el p-valor es menor o igual que el 0,05. En este caso es menor o igual, se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces la conclusión va a ser con la hipótesis no rechazada. Entonces va a ser la alterna en este caso. Muy bien, como primer ejemplo tenemos que se realizó un estudio para determinar si el índice de masa corporal está asociado al nivel de actividad física en adolescentes de una institución educativa particular. Los datos se dan a continuación con un nivel de significancia del 5%, que es 0.05. ¿Cuál es la relación entre el nivel de actividad física y el estado nutricional antropométrico en personas adultas? En este caso, nuestras variables serían el nivel de actividad física. Bueno, yo los puse en este caso actividad física, y lo que es el índice de masa muscular, índice de masa corporal en personas adultas. Entonces pasamos a formular las hipótesis. En este caso no existe relación entre el índice de masa corporal y actividad física en personas adultas, y en la alterna es que sí existe relación entre estas dos hipótesis. Entonces nuestro nivel de significancia es 0.05. Entonces vamos a hacer nuestro estadístico de prueba, que es el chi cuadrado. Muy bien, para traer esta tabla al Excel vamos a copiar todos estos datos. Para no estar jalando y hasta abajo, con control shift derecha, no, sin los encabezados. Entonces aquí control shift derecha y hacia abajo, flecha derecha y flecha abajo. Muy bien, una vez copiados los datos, vamos a nuestro SPSS, los pegamos. En este caso no me pegó aquí porque tiene que estar aquí es en cadena. Vamos 30 caracteres para que no pueda agregar todo el enunciado numérico. Entonces pasamos a pegar nuevamente. Ahora sí nos pegó correctamente. Bien, entonces ¿cuáles son nuestras dos variables? Entonces nuestras variables son el índice de masa muscular. Aquí vamos a cerrar esto para traer los nuevos datos. Primero es el ID, pero es el índice de masa corporal, y el otro es la actividad física. Bien, entonces
En este caso, entonces una vez aquí en el SPSS, vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y se nos va a generar este cuadro. Entonces, en filas vamos a poner lo que es el IMS, y en columna vamos a poner la actividad física. Muy bien, entonces en estadísticos vamos a marcar chi cuadrado, y en casillas vamos a marcar lo que es el total en porcentajes total, y aquí en recuentos observado. Vamos a aceptar, se nos va a generar esta tabla cruzada. Regresamos al Excel y lo pegamos, copiamos y pegamos. Aquí se observan lo que son los porcentajes de cada uno, en este caso los recuentos. Hay 13 personas que están con el estado nutricional normal y generan una actividad física alta. Muy bien, acá tenemos también la obesidad, el sobrepeso, de cada uno de los valores que nos dieron aquí en este listado. Bien, entonces regresamos a nuestro SPSS, y aquí tenemos lo que es prueba de chi cuadrado. También lo copiamos y regresamos aquí y lo pegamos. Entonces identificamos nuestra significancia en nuestro p-valor. En este caso es 0.024, que es el chi cuadrado de Pearson. Entonces, si nuestro p-valor es menor que el nivel de significancia, quiere decir que se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna. Entonces, según los resultados de la prueba de chi cuadrado, con un p-valor de 0.024, se concluyen que sí existe significativa relación entre el IMS y la actividad física en personas adultas. Entonces, para el ejemplo 2, nos dan que se investiga el hábito de fumar si está asociado al consumo de alcohol. El estudio se realizó a 50 personas y los datos se encuentran en la siguiente tabla. Muy bien, entonces para este tipo de casos no los podemos colocar lo que es directamente en el SPSS. Así que lo que nosotros vamos a tener que realizar es algo sencillo, algo didáctico. Entonces vamos a poner aquí primero ¿qué nos piden? Entonces tenemos hábito de fumar, consumo de alcohol. Estas dos son nuestras variables. Entonces vamos a hacer la formulación de hipótesis, que no existe relación entre las variables, y en el hipótesis alterna es que sí existe relación. Muy bien, entonces nuestro nivel de significancia es 0.05. Entonces nuestro estadístico de prueba va a ser el chi cuadrado. Entonces, para traer ese cuadro a la vida, por así decirlo, vamos aquí. Entonces vamos a colocar en el primera instancia lo que es hábito de fumar. En el otro, la siguiente instancia es consumo de alcohol. Entonces aquí ponemos frecuencia. En un momento les explico por qué le pongo frecuencia. Entonces, nuestra primera es cadena, el siguiente este es numérico, entonces este es escala. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es aquí en hábito de fumar tenemos dos características, que si fuma y si no fuma. Y en consumo de alcohol igual, si no consume alcohol y si consume alcohol y si no consume alcohol. Entonces si fuma dos veces, si fuma, y acá no fuma. Entonces aquí sería consume alcohol sí, en otro caso no. Sería sí, en otro caso no.
Muy bien. Entonces tenemos en dos casos si fuma y si consume alcohol, y en otro caso que si fuma y si no consume alcohol, si tiene el hábito de fumar. Entonces, de igual manera el otro si no fuma, si no tiene el hábito de fumar, y pero si bebe, entonces si no fuma, entonces en otro caso no bebe. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí en frecuencia? Lo que son estos valores, que es 14, 9 y 8, 19. 14, 9 y 8 y 19. Muy bien, una vez colocados los datos, vamos a lo que es a datos. Vamos aquí a ponderar casos y vamos a ponderar lo que es la frecuencia. La columna frecuencia. Ponderar datos casos mediante frecuencia. Colocamos aquí y aceptamos. Muy bien, entonces todavía no se ha generado nada. Entonces para que se genere esta tabla de contingencia vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Entonces lo que queremos es lo que tenemos aquí es hábito de fumar, que va a ser nuestra fila. Hábito de fumar en nuestra fila y consumo de alcohol en nuestras columnas. Estadísticos está marcado chi cuadrado, entonces le damos a continuar. Muy bien, tenemos nuestra tabla cruzada. Copiamos, vamos a nuestro Excel, copiamos y pegamos. Muy bien, aquí tenemos lo que son los recuentos y el nivel porcentaje según el total. Entonces también tenemos lo que es nuestra prueba de chi cuadrado, copiamos y lo pegamos. Pegado. Entonces, ¿qué queremos de esta tabla? Queremos desde la significancia y lateral, entonces es este valor, 0.027. Muy bien, nuestro p-valor es 0.027, identificado, y como decisión, nuestro p-valor es menor que el nivel de significancia, que es 0.05. Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces, según los resultados de prueba de chi cuadrado, con un p-valor igual a 0.027, se concluye que sí existe relación entre el hábito de fumar y el consumo de alcohol. Y por último, tenemos el ejemplo 3, que en un centro de salud de una comunidad, en su preocupación por la salud de las personas, se realiza un estudio para determinar si el estado nutricional antropométrico está asociado a nivel de la actividad física. En este caso es igual que este ejemplo, pero los datos en este caso están en tabla y son más valores. Así que nuevamente vamos a nuestro... Ya, nos dan las tablas. Entonces aquí también nos dan lo que es el nivel de significancia, 5%. Entonces nuestras variables, en este caso lo que dice es valor nutricional. En este caso le pongo estado nutricional y la actividad física. Entonces, nuestra formulación de la hipótesis estadísticas es que no existe relación entre las variables y la alterna es que sí existe relación. El nivel de significancia nos dan que es 0.05. El estadístico de prueba es el chi cuadrado. Entonces, para hacer nuestra prueba de chi cuadrado y nuestra tabla cruzada, vamos al Excel. En este caso son 3 valores. Estado nutricional. Vamos aquí primero es estado nutricional y el siguiente es actividad física. Muy bien. En este caso, si son 3, sería 3 veces normal, 1, 2 y 3. Entonces sí, normal, entonces sobrepeso
Aquí para que no se les ponga aquí 9, vale 10 mejor, para que puedan escribir completo sobre peso. Bueno. Y el otro es obesidad. Obesidad, 3 veces obesidad. Entonces en actividad física tenemos a alta, moderada y ninguna. Alta, moderada y ninguna. Entonces para los otros test no me deja copiar. Entonces copiamos y pegamos. Entonces seguimos pegando. Y muy bien, por cada uno tenemos que es actividad física alta, moderada y ninguna por cada caso. Entonces, como frecuencias tenemos estos valores. En el primero es 52, 65 y 25. 52, 65 y el 25 es el otro. Sobrepeso tenemos 18, 32 y 67. 18, 32 y 67. 65, 18, acá es 18, perdón, 18, 32 y 67. Aquí sería 11, 18 y 53. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos aquí a datos, vamos a ponderar casos. Nuevamente, si no está aquí, vamos aquí a ponderar casos mediante frecuencia. Aceptamos. Nuevamente cerramos el cuadro. Vamos a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y en este caso lo que queremos que vaya primero es estado nutricional y después actividades físicas. Estadístico chi cuadrado, continuar y aceptamos. Y nos va a dar nuestra tabla cruzada. Vamos al Excel, copiamos nuestra tabla cruzada y lo pegamos en el Excel. Muy bien, entonces también tenemos nuestra prueba de chi cuadrado, copiamos y lo pegamos. Bien, ¿qué queremos de nuestra estadística de prueba de chi cuadrado? Significancia asintótica. Coloreamos, en este caso es 0.00. Entonces es nuestro p-valor es menor que el nivel de significancia, por ende se va a rechazar en la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna. Entonces, según los resultados de la prueba de chi cuadrado con un p-valor de 0.000, se concluye de que sí existe relación entre el estado nutricional y la actividad física de las personas. Entonces, como conclusión, tenemos en este caso del chi cuadrado, para hacer este tipo de ejercicios que solo te dan la tabla nada más, tenemos que realizar el siguiente proceso, que es colocar la cantidad de valores. En este caso, aquí tenemos en hábito de fumar dos valores, perdón, en el último caso que son tres valores, y estos tres valores tienen aquí al costado tres valores más, que es alta, moderada y ninguna. Entonces, en esta fila, por cada fila va a haber tres valores. Entonces se va a repetir tres veces aquí, tres veces acá y tres veces acá también. Porque cada de esa fila tiene tres columnas que son alta, moderada y ninguna. Entonces alta, moderada y ninguna. Tres veces cada uno. Y la frecuencia es la intersección de estos dos valores. 52, 65, 25. 25, 25. Nada más. Eso sería con respecto a lo que es este tema. Entonces no es complicado, solo identificar, colocar correctamente las tablas, repetir el proceso y nada más. Te va a brindar lo que es el tabla cruzada y pruebas de chi cuadrado. Eso sería todo.